Bueno, aquí estoy para compartir con ustedes algunos tips que hay que tener en cuenta a la hora de escribir. El tema de la escritura y del drama es un tema absolutamente largo, así que voy a tratar de resumir de una manera rápida algunos conceptos que me parece importante que tengan en cuenta. Lo primero es sobre qué voy a escribir. Mucha gente piensa que escribir es una cosa bastante complicada porque la inspiración muchas veces se busca en los lugares más lejanos sin saber muchas veces que la tenemos frente a nosotros. En estos momentos de cuarentena es cuando más tenemos nuestros temas para contar, y creo que ese confinamiento, esta necesidad de estar reunidos con tanta gente, algunas veces con personas que queremos, pero otras con personas con quien tenemos algunas diferencias, puede ser útil para que empecemos a pensar en posibles temas. Miremos a nuestro alrededor, miremos cada una de las personas que comparten nuestro espacio, miremos a cada una de las personas que están con nosotros. Si estás solo, mírate hacia adentro, quizás sea el camino más difícil, pero inicialmente comencemos a mirar cuáles son esos temas que más nos gustan o que más nos asustan. Hagamos una lista, comencemos a pensar en cuáles podrían ser los temas que más nos atraen o los temas que más nos disgustan. Si yo hiciera una lista, por ejemplo, pondría un tema que me genera curiosidad, como por ejemplo la esquizofrenia. ¿Qué significaría estar solo y comenzar a perder la cordura? Otro tema que me desagrada profundamente tiene que ver con la cocina. Cocinar es una cosa que no me gusta. Entonces comencemos a establecer temas que nos gustan y temas que no nos gustan. Probablemente ahí puede empezar la inspiración. Pensemos también en las películas que nos gustan, en las historias que nos atraen, en los libros que hemos leído, y tratemos de buscar una inspiración a partir de esos puntos de partida. Y la otra cosa que funciona muy bien es ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Es una pregunta que nos lleva a imaginar. Entonces, ¿qué pasaría si de un momento a otro alguien en mi casa pierde la cordura? A partir de ese tema que tanto me interesa. Si estoy quizás con una mascota, ¿qué pasaría en mi relación con la mascota? ¿Qué pasaría si yo comienzo a perder la cordura frente a mi mascota? Empecemos a pensar en ese qué pasaría si y comencemos a responder las preguntas que van surgiendo. Después de tener más o menos ese punto de inspiración, después de observar, después de responder quizás el qué pasaría, pasemos al siguiente punto, la importancia de tener un buen personaje. ¿Quién vive la historia? El personaje es la persona que vive la historia, el punto de vista de la historia, o sea, la persona que va a protagonizar ese film minuto que voy a crear. Pensemos en quién puede ser ese personaje. Está claro que si una persona pierde la cordura en la casa, no es lo mismo que pierda la cordura la abuela de 80 años a que pierda la cordura, por ejemplo, el adolescente de 12. O quizás que pierda la cordura el papá o la mamá. O que la pierdas tú si me estás viendo. Entonces, escojamos claramente quién es el personaje que va a vivir esa historia. Y tratemos de establecer cómo es ese personaje y por qué ese personaje tiene que vivir esa historia. ¿Por qué tiene que vivir esa historia? ¿Qué hace que ese personaje sea diferente de los demás como para que viva la historia? Lo siguiente es pensar en la escena. Una escena se cuenta, y ustedes ya lo saben, una escena es básicamente una unidad de espacio y de tiempo en donde algo pasa. Siempre que vayamos a pensar en una escena, pensemos siempre en para qué la escribo. ¿De qué se trata esta escena? ¿Por qué esta escena va a estar escrita? ¿Por qué esta escena va a estar incluida dentro de este film minuto? ¿Cómo va a ser la escena? Ya sabemos cuál es el personaje que va a estar, pero ¿quiénes son los personajes que lo acompañan? ¿Qué va a ocurrir en esa escena? Si tenemos claro lo que va a ocurrir en esa escena, tendríamos que tener claro que la escena tiene en sí misma tres grandes momentos. Un inicio, que es básicamente un planteamiento donde yo muestro al principio de la historia o de ese film minuto en qué ambiente voy a contar la historia, cómo es el ambiente, si es un ambiente oscuro, claro, si estamos hablando de unos personajes dentro de un nivel de drama o qué género pertenece, si vamos a contar un film minuto de terror, o un film minuto de comedia, un film minuto de aventuras, un film minuto de acción, un film minuto romántico. En ese planteamiento ambientamos un poco de qué se trata. Luego tenemos que incluir rápidamente qué es lo que pasa.
Y casi siempre cuando uno habla de qué es lo que pasa en esa escena, estamos hablando de cuál es el conflicto de esa escena. Un conflicto es algo que tiene que ver con una lucha entre dos fuerzas para que esas fuerzas de alguna manera estén protagonizando la historia. Cuando hay un conflicto es porque dos fuerzas están peleando. Puede estar peleando una fuerza contra otra y la otra puede estar dentro de mí mismo. O la otra fuerza con la que ese personaje pelea puede ser algo natural, algo de la naturaleza. O la otra fuerza con la que ese personaje pelea puede ser, por ejemplo, otra persona, o puede ser inclusive el mismo destino. ¿Cuál es el destino que nos tiene preparados este confinamiento, esta cuarentena? ¿De qué nos está hablando esta cuarentena y por qué estamos luchando contra ella? ¿Qué tipo de fuerza es esta enfermedad? ¿Es naturaleza? ¿Es el destino? ¿Qué tipo de fuerza? ¿Contra qué estaría luchando el personaje en esa escena? Y finalmente pensemos en los diálogos, en cómo ese personaje va a dialogar o cómo se va a comunicar, cómo nos va a mostrar qué es exactamente lo que está pasando. Si tenemos claro estos principios, una idea importante, encontrar la inspiración precisa, tener clarísimo cuál es el personaje que vive la historia, luego de eso tener claro también cuál es el conflicto de esa historia, diseñar claramente la escena con ese planteamiento, con ese momento conflictivo y con ese desenlace que es el tercer paso de la escena, quizás podemos tener un muy buen film minuto. Tengamos también claro cuál es el género al que estamos apostándole, eso lo había hablado segundos antes, cuál es el género al que estamos apostándole, y finalmente tengamos también muy claro, como digo y como reitero, el conflicto y los personajes o el personaje que está viviendo esta historia. Con esos elementos creo que podemos intentar contar una buena historia. Finalmente quiero decir dos cosas. La primera es, no se angustien. Estamos haciendo un ejercicio, pero no estamos compitiendo ni nos estamos matando por ganar. Estamos simplemente poniendo a trabajar la creatividad, ejerciendo nuestra imaginación, jugando si se quiere. Así que si usted ya lleva tiempo en esto, bueno, probablemente este clip sobra. Pero si usted, que es la persona a quien le estoy hablando, apenas está empezando en esto, o es la persona que no tiene mucho conocimiento en esto, tenga en cuenta que no va a escribir la obra de su vida. Juegue, intente, trate de grabar esa historia con todo el ánimo, involucre a sus amigos, a sus compañeros, a sus familiares, o métase usted mismo si está solo y trate de llevar a cabo un ejercicio que tiene como único fin probar algo nuevo, intentar algo nuevo, tratar de encontrarse, sorprenderse en algo nuevo. Así que lo invito a que no se lo tome tan en serio. Escribir es una cosa muy compleja, de muchísimos años, y que no se va a lograr con un pequeño tip que yo estoy aquí dando. Yo simplemente estoy ayudándolo, pero no se vuelva loco ni se desespere, porque tiene que ser el mejor de los film minutos. Y la segunda cosa que quiero decir es que si bien me cuesta mucho trabajo resumir en 7 minutos, que fue lo que me pidieron que hiciera, resumir este video, los invito a que se pasen por mi canal de YouTube, que se llama Andrés Salgado. Ahí en mi canal de YouTube, si quieren ampliar, yo tengo muchísimos más clips en donde podrían ustedes profundizar alguno de los temas que les parezca interesante de este pequeño recorrido que hice de los elementos fundamentales a la hora de contar una historia. Entonces, si quieres saber algo sobre personajes, sobre conflictos, sobre diálogos, sobre escenas y algunos otros temas que hay que tener en cuenta, visite mi canal, suscríbase, métase a mi canal, métase a YouTube y ahí está Andrés Salgado, puede encontrar todos los clips, hay muchísimos clips sobre escritura. También están algunos en mi Instagram TV, de mi cuenta de Instagram, que es Asalto71. Entonces, yo espero que con este breve resumen, en donde está claro que hablo de la inspiración, del conflicto, de los personajes, de los diálogos y de la escena, por lo menos con eso pues ya pueda más o menos usted empezar a imaginar cómo podría ser una historia. Véanse entonces los clips de mi canal, suscríbanse a mi canal, están cordialmente invitados. Y después de que vean todos estos clips en mi canal y después de que puedan profundizar un poco más sobre los contenidos de mi canal, nos encontraremos en el Instagram Live y ahí vamos a resolver puntualmente todas las dudas que tengan ya a la hora de crear una historia.
También aquí abajo en este video, debajo en los comentarios, escriban todas las preguntas que tengan, todos los bloqueos, si están bloqueados, todas las curiosidades que quieran resolver, escríbanla aquí abajo en el cajón de comentarios, y yo me voy a pasar y voy a tratar de responder todo lo que pueda en estos días de festival y de creación. Un abrazo y nos vemos pronto.